Desde el año 1972 que publicó Para en el Mundo, que acá me bajo, hasta que hace unos meses Planeta publicó esta antología de sus cuentos con ese escueto nombre. Fernando Ampuero ha estado y está totalmente vigente en la literatura y en el periodismo peruanos. Es bueno volver a leer Para en el Mundo, que aquí me bajo, porque estamos casi en febrero y a Isabel le emociona febrero. En realidad, a todos los que hemos vivido junto al mar nos emociona febrero. ¿A ti también te emociona el mar? Sí, bueno, el mar me ha acompañado toda mi vida. El mar me ha acompañado, salvo una etapa que viví en el campo, pero también en los veranos íbamos a La Punta y luego a Ancón, a Punta Hermosa. Punta Hermosa ha sido ya prácticamente el balneario de toda mi vida, ¿no? Desde la primera juventud. En las Galápagos, sí, claro, me fui a vivir a las Galápagos a los 19 años. En Galápagos, en esa época no había periódicos ni radios, era muy difícil en los veleros sintonizar las radios de noticias, ¿no? Entonces vivías de los comentarios de la gente, de lo que hablaba de la gente, de lo que le pasaba al vecino. Esto me hizo pensar más en que yo era una persona que debía escribir relatos, que debía escribir cuentos. Tu primer cuento fue una historia de amor adolescente, pero historia de amor al fin y al cabo. ¿Fueron y son siempre historias de amor tus libros? Ya lo he dicho varias veces y he repetido lo que decía de alguna manera Julio Ramón, que la felicidad no tiene historia, ¿no? La infelicidad es lo que se cuenta. La infelicidad, los problemas, las situaciones azarosas en el amor. El personaje de Para en el Mundo, que aquí me bajo, que se inventa el nombre de Haroldo, refiere tus aficiones literarias. Witold Gombrowicz vivió mucho tiempo en Argentina. ¿Cuáles eran tus lecturas iniciales, tus lecturas de esa época? Bueno, Gombrowicz era uno de estos escritores. Yo había ido muchas veces de viaje a la Argentina y Gombrowicz era un escritor tan original, tan diferente, ¿no? Transatlántico. Ferdinand, Transatlántico, Cosmos, sobre todo, fue una de esas novelas que me impactó mucho. Y lo leí en una época en que leía a otros autores también de mi preferencia, como Julio Cortázar o Jorge Luis Borges. ¿Y lo has seguido cultivando con el mismo ahínco esos lectores? Bueno, leía a Gombrowicz, leía a Boris Vian, leía una cantidad de autores sorprendentes, pero también leí mucha novela negra, de autores que me fascinaron, como Horace McCoy, James Cain, Raymond Chandler, y mucha literatura latinoamericana o norteamericana. Y bueno, y hay otros autores que sí, que los leí, me fascinaron, como Albert Camus, y los puedo releer ahora con toda tranquilidad, ¿no? Son autores claves. No te olvides que yo nací en el año 49, terminé el colegio en el 65, mis lecturas vienen del 62, 63, todavía están los vestigios de los moralistas franceses, los existencialistas, ¿no? Entre ellos Camus, que fue una pieza clave, digamos, un libro clave en mi vida literaria, ¿no? Tus cuentos y aún tus novelas son generalmente historias breves. ¿Es una influencia del periodismo? Tú has hecho por buen tiempo periodismo de investigación y también crónicas. ¿Sirvió como un entrenamiento? Sí, y finalmente un entrenamiento y una cierta predisposición anímica. A mí me interesa sobre todo los relatos y los cuentos, las novelas breves, porque cosas que puedo leer en una tarde, ¿no? A veces es más complicado leer una novela de 500, 600 páginas. Sin embargo, hay muchas novelas de 500 y 600 páginas que las leo con un apasionamiento increíble. Veamos, por ejemplo, lo que pasó con esta trilogía de Stieg Larsson, que eran 3 tomos de 700 páginas y que uno se los soplaba en 3 días cada uno, ¿ah? Entonces, bueno, todo puede ser. Uno no puede decir, de esta agua no beberé. Somos seres contradictorios. Al final, con toda esta experiencia a cuestas, ¿el periodismo ayuda o no ayuda al aspirante a escritor? En muchos casos casi parece una condición ser periodista en ser escritor. Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, primero fueron periodistas, pero tu caso parece ser anterior. ¿Tú empezaste primero a hacer literatura antes que escribir periodismo? Yo creo que sí, que el periodismo ayuda muchísimo
porque sobre todo a estructurar las historias. Cuando uno empieza a contar una historia, y no con la vieja fórmula de la pirámide invertida que ya está de modé, porque ha pasado pues el nuevo periodismo y tantas otras formas, tanto en la crónica como en el reportaje, lo que te ayuda sobre todo es a estructurar la historia. Para contar un cuento o para contar una buena crónica, uno debe saber en qué va a terminar todo. Cuando empiezas a contar ya debes saber el final, de tal manera que la primera línea va a tirar de todas las otras líneas hasta que llegues al final, ¿no? Y no te va a sobrar ni te va a faltar una palabra, nada. Ya sabes a dónde vas. Cuando tú vas a contar una noticia ya la tienes hecha. Autores como Gaitalese, Tom Wolfe y Truman Capote han hecho pues un periodismo literario de primer nivel, que creo que es lo que ha empalmado con otro periodismo literario que ya existía, porque todo el mundo cree que el periodismo literario es una cosa del siglo XX, de los años 60, están totalmente equivocados. Ya a fines del siglo XIX los grandes escritores franceses e ingleses hacían crónicas y gran periodismo literario. ¿Tus libros los trabajas así? Es decir, cuando tú comienzas a escribir un libro, ¿sabes cómo lo vas a terminar? ¿No les permites a tus personajes que se te vayan por algunos caminos? Sí, se los permito, pero cuando escribo un cuento no. Cuando escribo un cuento es muy difícil porque yo necesito saber cuál es el efecto final. El efecto que debe tener el relato al final en el lector, tanto lo dicho como lo no dicho. A veces escamoteas datos, ¿no? Y haces que el lector complete el relato con su imaginación. Ahora, cuando trabajo una novela corta o una nouvelle, que es lo que a veces sí dejo que el relato por su propia fuerza vaya decidiendo, y los personajes por su propia fuerza vayan decidiendo lo que sucede, pero no me olvido de a dónde voy. ¿Francisco de Rivera le llega a recomendar a Gabriel Lisboa que escriba o que deje el periodismo? No, cuando el verdadero personaje, Gabriel Lisboa, de alguna manera es el alter ego de Jeremías Gamboa. Jeremías me ha pintado como me vio él, ¿no? Y con cierta gratitud porque de alguna manera yo fui el primero que lo inició en el periodismo, tanto en Caretas como en Somos, que aparecen con el nombre de Proceso y Semana. Cosa pues que también genera un poco de irritación en la gente, no sé por qué. Debe ser porque el Perú es un país de ingratos, y cuando una persona tiene una actitud de agradecimiento, fastidia. Tú has escrito bien de libro, tú eres uno de los que ha escrito bien de libro, porque hay muchos otros que le han dado, pero con todo. Sí, bueno, para mí fue un poco embarazoso, un poco, como comprenderás, incómodo tener que hablar, porque me preguntaban sobre esto, sobre este libro, más aún cuando uno es personaje del libro. Entonces, claro, es una situación incómoda, ¿no? Deben entenderlo. Uno debería mantener el silencio discreto, digamos, la discreción. Pero bueno, no, yo como vi esta avalancha de críticas injustas, pues decidí hablar. Yo siempre opto por correr riesgos, ¿no? No me escondo, digo lo que pienso, doy la cara. Uno de tus mejores cuentos, si nos atendemos a la crítica de un suplemento del Times, es Taxi Driver sin Robert De Niro. ¿Cuántos personajes salen del cine? Porque creo que alguna vez conversamos algo de eso sobre Caramelo Verde. Hay muchos personajes, me imagino, que están inspirados de alguna manera en el cine, ¿no? O te hacen crear asociaciones. Yo no pensé directamente en el cine, después me di cuenta que era la historia de un taxista, ¿no? Pero un taxista a la peruana, pues un taxi driver a la peruana, en este caso vendían borrachos. Yo lo que creo es que hay una reciprocidad entre el cine y la literatura. Inicialmente el cine se inspiró en la literatura para contar sus historias, ¿no? Y posteriormente la literatura le cobró esta influencia al cine, robándole algunas técnicas. ¿Y también has visto mucho cine negro? El Halcón Maltés y toda esa saga. Claro, yo pertenezco a esa época. Bueno, la televisión llegó cuando yo tenía 10 años. Llegó a la casa de mis abuelos y yo pensé que era una radio muy grande, y no, era un televisor en blanco y negro, y ahí pasaban pues todas estas películas con Humphrey Bogart, que me las veía todas, ¿no? O sea, me parecía un cine maravilloso, ¿no? De tu etapa de
investigación en el comercio andabas con guardaespaldas porque tenías amenazas reales, ¿no es cierto?, de algunos de los casos que tratabas. ¿Algunos de tus cuentos se han nutrido de esos episodios de esa época? Bueno, hay un episodio ficticio, por cierto, que aparece en El Peruano Imperfecto, cuando el personaje, que es un periodista de investigación justamente, está permanentemente custodiado por sus guardaespaldas, que lo llevan, no lo dejan ni ir al baño, va al baño, están al lado del baño. Era una época de muchas amenazas de muerte, ¿no? Por diferentes conflictos y por esos temas que trataba el periodista de investigación. Y de pronto tiene un lance amoroso, tiene que escaparse a un hotel para verse con una señora en una cita clandestina, y tiene que burlar a sus guardaespaldas para mantener, pues, digamos, la honra de la señora con la que se va a ver, ¿no? Y bueno, hace hay una escena donde se escapa de los guardaespaldas. En este resumen de cuentos que te han hecho en esta edición, hay algunos pocos que han sido huérfanos del libro, dices tú. Sí. Y hay uno que es sobre Julio Ramón Ribeiro. ¿Fue un cuento o fue un encuentro real ahí en Los Cóndores? Bueno, te cuento. Este volumen tiene mis cuentos largos, mis cuentos cortos y algunos cuentos cortitos que empecé a experimentar ya en los últimos años, porque siempre mis cuentos tenían una extensión de 10, 15 o 20 páginas. Entonces dije, voy a experimentar con pequeños cuentos, y ejercicio que me gustó mucho. Entre estos cuentos figura uno que no es propiamente un cuento, que es más bien una crónica, que es el cuento Largos de Piscina con Julio Ramón. Y es un hecho real que le he pegado solamente 2 pequeños matices. Y claro, mi decisión ha sido arbitraria, como te digo, porque es más una crónica, pero tiene espíritu de cuento, y como tiene espíritu de cuento lo incluí, ¿no? Que para mí ya eso bastó. ¿Y ahora en qué estás, aparte de la revista que diriges? ¿Te animarás alguna vez por una gran novela sobre tus antepasados, sobre todo, que parecen haber tenido vidas novelescas? Más bien ahora estoy abordando el pasado de otro modo, con pequeñas historias en un libro de memorias. Y luego tengo una novela corta, una novela, cuento largo, como llamo yo, que va a salir en mayo probablemente por Planeta. Y estoy trabajando otra novela cuya extensión desconozco en realidad. Creo que va a ser de 150 páginas, 200 páginas, pero puede ir a más. Puede crecer más. Claro, yo siempre trato de acortar. A veces escribo 300 páginas y las convierto en 180, 200. ¿Y no puedes dejar el periodismo? Es imposible. Bueno, todavía no tengo, pues, una situación económica tan buena. La tenía antes, pero los divorcios me han ido destruyendo la vida. Y mal que bien, este es un trabajo que me gusta, la oficina la tengo muy cerca, no me quita mucho tiempo y me permite trabajar en mis libros. Gracias, Fernando, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Ernesto. En estos más de 40 años, Fernando Ampuero ha publicado 25 libros, algunos de ellos reeditados más de una vez aquí y en el extranjero. Vamos a la pausa y de regreso volveremos con Dolly Príncipe y Víctor Angulo y el Yarabí del sur andino.